Hola a todos y todas. Acá estamos grabando la sesión del curso de programación módulo 2, sesión 4, que consiste en las sesiones que son relacionadas con la programación al objeto, o sea, la creación de clases, herencia, todos los detalles que necesitemos usar en este modo de programar, porque es un modo de programar, un estilo. Podría no programar con clases, pero resulta ser que son una excelente herramienta y para eso necesitamos cosas concretas, ejemplos prácticos que podemos visualizar y comprender qué pasa con la creación de clases, qué pasa con la herencia, etcétera. Entonces lo que tengo preparado para hoy es una clase en que vamos a aprender a hacer animaciones de objetos sobre Canvas. Canvas es lo que vimos en la sesión pasada. Si no la han visto, véanla. Vamos a definir el uso de hilos, una definición bien somera, pero práctica para el uso que le vamos a dar. Y vamos a hablar también un poco sobre diseño de software, ya que el paso a paso de lo que vamos a realizar va a consistir en darnos cuenta de qué sirve, qué no sirve, cómo podemos reorganizar nuestro código para que sea más compacto, más claro y mejor estructurado. Lo que vamos a hacer respecto a la animación, tenemos lo siguiente. En el primer capítulo vamos a ver una bola que avanza para el horizonte, o sea, una bola y se mueve para allá. En el segundo, lo que vamos a ver es un corazón latiendo, que en realidad no es un corazón, es lo que se llama en matemática un cardioide, cardioide, que tiene una forma muy parecida a un corazón. Sí, ¿ok? Y va a estar latiendo para allá y para allá. Interesante. Y por último, lo que vamos a hacer va a ser la luna orbitando la Tierra. Y eso va a consistir en la Tierra en el centro, Tierra, y la luna girando en torno a la Tierra. Esto como para que comprendamos de que Canvas, Canvas es literalmente un lienzo sobre el cual se puede dibujar lo que necesitemos. Y como para tener un entendimiento de cómo conecto estas cosas, vamos a hacer un diagrama. Este es uno, dibujar la bola avanzando. Este es dos, pero nos vamos a dar cuenta de que hay mucho código en común. Por lo tanto, vamos a hacer una clase padre. Y de esa clase padre vamos a ya llegar a configurar lo que es la animación 3, que es la luna orbitando en torno a la Tierra. ¿Qué conceptos tenemos que tener en cuenta, además de eso? Un concepto nuevo, los hilos. Hilos.
¿Cómo se usan? Ya. Bueno, en computación lo que se puede llamar como un proceso que realiza una serie o una secuencia de cálculos u operaciones se le puede llamar hilo. Cuando levantamos una gráfica como una interfaz, una gráfica, una GUI con teclas, entonces se activa un hilo que lo maneja el main loop. O sea, todas las acciones, todos los eventos, todo lo que ocurre en la interfaz gráfica, como cuando el mouse se mueve sobre algún punto, o se hace clic sobre un botón, o se llena de texto un campo. Entonces, el main loop se encarga de monitorear eso. Entonces, en términos de fluidez, por la fluidez, cuando queramos agregar características extra como animar la Tierra, la Luna en torno a la Tierra o lo que sea, lo que vamos a hacer, vamos a levantar un hilo aparte que se va a encargar del cálculo o trabajo de, de la imagen. Entonces, esto va a estar además operando en la misma CPU. CPU. Y como está en la misma CPU, o sea, en el mismo núcleo, va a ocurrir lo siguiente. Los objetos de memoria de acá van a estar accesibles acá. Y acá si cambia algo, se va a refrescar y cambiar también acá. Y si hacemos otro gráfico, gráfico de tiempo, el de abajo va a ser el hilo, el de arriba acá tiempo del aquí, tiempo del hilo. Lo que va a ocurrir en la CPU solamente va a poder atender una acción a la vez. Entonces, esto es tan rápido que no lo vemos, pero en realidad lo que ocurre es eso. La CPU se encarga de trabajar parte de la gráfica y al terminar esto empieza a operar la parte del cálculo de la imagen. Termina eso, se libera, opera gráfica, se libera eso, opera la imagen. Libera eso, opera la gráfica. Cálculo de imagen. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es el trabajo con hilos. Y en Python, hilos. Hay varias formas de hacerlo, pero la forma en que vamos a abordar esto va a ser con el módulo que se llama threading, que viene de la biblioteca estándar. También, un concepto de más alto nivel, preguntarnos qué es una animación y cómo se hace. Básicamente, de los conceptos que conocemos de la animación, lo que uno ve como animación y objetos moviéndose no es que sea algo continuo, sino nuestro ojo
no es capaz de discriminar el cambio de recuadros a alta velocidad. Y alta velocidad en realidad no es tan alto, sino basta con unos 20 a 30 recuadros por segundo que muestren un objeto en distintas posiciones y nuestro aparato visual va a deducir que algo se está moviendo. Por ejemplo, este recuadro ahí, el circulito va por acá y por acá, que crezca. Pero básicamente, si mostramos en la misma ventana un recuadro que va cambiando los objetos que hay adentro en menos de un segundo, y eso cambia 20 a 30 veces, entonces se va a ver una animación. Y esto, cada uno de estos se va a llamar cuadro o frame. Pero Canvas es tan inteligente, podríamos decir, o tan bien hecho, que no necesito pintar todo, sino necesito, en el caso de un círculo, necesito decirle el punto X y de dónde está el circulito. Entonces, como para entender todavía Canvas, porque es un widget súper potente, vamos a tener que, cuando dibujamos Canvas o el lienzo, al colocar objetos como no sé, un cuadrado, un círculo, un triángulo o una imagen ahí de alguien, de una cara. Cada uno de estos objetos, cada uno de estos objetos va a tener una posición X, Y, central y otros parámetros. Y cada uno de esos objetos además va a tener un ID. ID del cuadrado, ID de la foto, ID del círculo, ID del triángulo. Y eso Canvas lo va a gestionar en una lista de los objetos que va a tener, con todas sus características. Y por eso es que es bastante óptimo realizar animaciones sobre Canvas. No es necesario construir todo el lienzo, sino eh, gestionar objeto por objeto. Si queremos que solo el triángulo se mueva, le decimos al triángulo, muévete por ahí. Y así, lo que es bastante bueno. Entonces, como ejemplo, voy a mostrar lo que vamos a hacer, las animaciones. Primero voy a mostrar el movimiento lineal. Ok, aquí, ahí. Yo cambiarle la versión que es otro computador. Ahí. Yes. Ah, ahí sí. Entonces lo que se ve eh, a cierta altura hay un circulito, la bola, que se está moviendo en horizontal. Y además tenemos unos botones agregados que van a controlar que esto se se pause o continúe, o bien se detenga de manera absoluta. Y otro botón de cerrar.
Además, estos simbolitos son iconos Unicode. O sea, son caracteres, pero tienen un valor Unicode que uno los puede usar. Python soporta Unicode. El segundo ejemplo es el siguiente, del cardioide. Y también voy a hacer la misma aplicación. Poetry install poetry shell Python name. Oops. Poetry add rich. Poetry run. Ahí sí. Ahí está. Entonces, lo que vemos acá es lo que se llama una figura cardioide, que tiene una similitud alta con lo que es un corazón latiendo. Figura el corazón, el icono. Y también tiene controles para pausar, continuar, detener para siempre y cerrar. Y por último, nuestro tercer ejemplo va a ser Tierra-Luna. Poetry shell poetry run Python main. Y ahí tenemos el sistema de Tierra-Luna. Bueno, la Tierra está estática, porque es solamente un ejemplo para ver una animación. Y la Luna, el objeto Luna, se está moviendo en torno a la Tierra. Esto es algo que soporta Canva, o sea, podemos definir ciertos objetos, en este caso objetos puntuales, y ponerle una imagen encima del objeto. Entonces, nosotros vamos a reconstruir el código para ir viendo cómo se hace esto. Entonces, lo que tenemos en sesión grabada, no tenemos nada. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo proyecto con Poetry, New, movimiento, que lo puse arriba, movimiento lineal. Movimiento, movimiento lineal, sí. Lineal. Ahí no reclama nada. CD, movimiento lineal. Poetry, shell, poetry. Poetry and use Python. Poetry shell. Ay, reclama esta cosa. Poetry add rich. A ver qué tenemos acá. Tengo que configurar esto bien. Rich, ya sí. Ok, entonces tengo este Poetry, este proyecto, Cat by Project, que ya sabemos de qué se trata, el archivo de configuración del módulo. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear el movimiento lineal adentro, dos archivos. El archivo GUI, que va a contener la clase, solamente la clase, y el archivo main, que va a contener lo que es el script, lo que va a echar a andar el sistema. Y lo vamos a construir de la manera siguiente. Por un lado voy a abrir la guía, que ya lo tengo listo. Por otro, el código libre. Entonces, ahora sí me voy con
el editor. Emacs, sí, Emacs. Aquí. Y no tengo nada. Entonces, como estamos programando, vamos a ir llamando las cosas que necesitamos. De tkinter, tkinter, importamos tk canvas de tk. También de tkinter importamos un módulo completo y le damos un alias, inter as tk. From tk de typing import. Vamos a usar algunos objetos desconocidos, entonces para no perder el typing vamos a usar any, ya que significa cualquier cosa. From data classes import data class, ya que es bueno usarlo porque implementa algunas cosas por defecto. Rich import print, nuestro print favorito que le pone colores a los prints. Este nuevo threading import. Vamos a hacer una navegación sobre threading para, para perder el miedo. Entonces sirve paralelismo basado en hilos. Y aquí, bueno, vamos a poner la versión 3.10 y dice en español. Bueno, construye interfaces de hilos. ¿Ya? Y este módulo está siempre disponible. También hay otras herramientas mejores para gestionar los hilos, como Concurrent Features y Asyncio, que es lo que vamos a ver en el módulo 3 de este curso de programación. Y tiene los siguientes métodos: threading active count, current thread, etc. Pero nosotros vamos a usar lo más sencillo. Vamos a ocupar lo que es la creación de un thread. Vamos a decirle usar target y vamos a darle una función. Una función que va a estar siempre operando, que eso es lo que va a correr. ¿Y qué función va a operar? La función de cálculo, la que va a hacer el trabajo pesado, donde va a estar el siguiente punto, el conjunto de puntos sobre los cuales se va a mover el objeto. Y teniendo el objeto thread o el objeto hilo, podemos decirle start, run, join y todo lo que es la gestión del hilo. Con eso ya claro, podemos continuar nuestro, nuestro viaje hacia la construcción de la interfaz. Entonces, vamos a construir primero un objeto que le vamos a llamar punto, que va a ser el punto sobre el cual se va a mover el círculo. Y el que va a ser un float, y también va a ser un float. Adicionalmente, vamos a crear la clase de la interfaz gráfica y movimiento. ¿Y qué atributos va a tener? Va a tener frames, list, any, porque todavía no sé qué va a contener. De ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad es una lista de puntos. Y además este también lo vamos a decir que es un database. Width, que es algo que ya sabemos. De ahí que también sabemos que son el ancho y el alto. Pauset
estos son los objetos de control. Van a ser booleanos. Running también es de control. El index del frame, 0. Porque esto va a irse moviendo, entonces tengo que controlar en qué punto está. Y pese a que sea un data class, vamos a reconstruir el init. Def init set. Y podemos llamar a super para que lo que sea de objeto se construya, pero en este caso, como no estamos heredando de nada, no va a ser nada extra. Podemos sacar. Esto se ocupa cuando uno hace herencia. Lo primero va a ser app igual tk, que es la aplicación de que habilita la ventana gráfica. Con eso, al tener una ventana gráfica como app, vamos a necesitar crear un método run que me va a activar la ventana main. Y este es el hilo que es del que se va a hacer cargo main loop, todo lo que es gráfico. Vamos a ver si esto me lo toma. Y no corre nada. ¿Por qué? Porque la parte del script, que es el archivo main, no está completo todavía. Vamos a completarlo. Entonces, esta es nuestra clase de la interfaz gráfica. Y vamos a irla construyendo poco a poco. Y ahí, main. Ajá. Y me puse a escribir en main. Debe ser en GUI. Esto va en GUI. Ahí. Y acá from.i import movimiento. Acá la parte del script. If name main y igual y movimiento y punto row. Así de simple. Así es como debería levantarse la ventana. Y acá dice problema con el import relativo. Entonces le voy a poner mejor movimiento lineal. Nombre del módulo completo. Y le voy a tomar poetry start. Ahí sí. Ahí está. Módulo básico en blanco que no hace nada. Pero sabemos que está tomando. Entonces ya podemos continuar con lo que es lo siguiente, que es definir la geometría. La geometría de la builds. Es un método que también tengo que construir. Self base size y va a ser una tupla width, de width con height. Y el shape, que va a ser un string de lo mismo, puede ser así: self width plus self height. Y lo cargamos sobre la geometría app geometry app. Y de nuevo lo corro, pero ahora va a salir más grande.
lo que está bien, o sea, está respondiendo a la orden que yo le estoy dando. La siguiente acción va a ser self montar widgets. Y ese método, montar widgets, también tengo que construirlo. Como ven, programar es escribir un montón. Y acá tengo self montar canvas, self montar botones. Y todo esto, estos ejemplos son extraídos de la web y originales también, pero me guié para construirlo. Acá les puedo mostrar el directorio ordenado, chicos. Acá, acá están los códigos básicos. Y esos códigos básicos los conseguí con ChatGPT. O sea, una inteligencia que uno le da un prompt y ahí le pedí que me diera como el código básico para cada uno de los ejemplos. Dado una idea. Entonces, lo único que hice acá fue como ordenar para que sea entendible para quienes están aprendiendo. Y entonces volvemos acá a montar widgets. Entonces, montar widgets requiere estos dos otros métodos. Uno para levantar el canvas y otro para poner los botones de abajo de control. Entonces, de montar canvas, set y set canvas igual canvas set app background black self canvas pack lo que hace es montar sobre sobre el layout de la interfaz del root el objeto. Hay otras formas de manejar layouts como grid, todavía no lo vemos, pero es similar. Expand. Draw. Ok. Montar canvas. Ok, vamos a ver qué pasa. Ahí. 4. Sesión grabada. Movimiento. Oh, no tengo montar botones. ¿Qué pasa? No tengo el método montar botones. Deb montar botones. Cero. Y puedo dejarlo así como por implementar. Este pass es como un no hacer nada. Y ahí sí me levanto el canvas. Lo pinta en negro. Como está bien, entonces paso a construir, montar botones. Y la primera parte, definir un estilo. ¿Qué es un estilo? Es como todo lo que es visual. Color, forma, estética. Entonces hay un objeto estilo en TTK, perdón, style. Y este objeto estilo le voy a dar una configuración. Configure. Vamos a definir que hay un nombre que se llama tButton que le estoy entregando y va a tener las siguientes características. Font helvética 12 y padding, que es como el espacio del borde, 10 y style map, el mismo de button con un background, un fondo, que es una lista que va a cambiar, depende cómo cambie el estado. Estado activo, le voy a dar un color, FF, BDCO. Y en estado no activo,
nuestro color. FA07A. Estos son valores hexadecimales para rojo, verde y azul. RGB, sí. Y con eso ya se define el estilo. Ahora ubicamos los botones. ¿Cuáles son los botones? Pausa, detención y el último es cerrar. Con eso ya, con esos botones, vamos a ver lo siguiente. Son dos pasos que uno tiene que hacer para construir un botón. Llamamos a ttk de los widgets. Llamo al objeto button. Lo cargo sobre app, directo sobre la ventana. Que va a decir text. Y le puedo poner el texto que yo quiera. En este caso va a ser el botón pausar. Y acá uno puede ponerle un icono Unicode. O sea, o carácter Unicode. Este es un carácter Unicode. Es una letra ASCII. Luego de eso, uno le dice conéctamelo, command con self, doble pause. Y le digo el estilo, el que registré arriba, de boot. Y ahora no le he dicho todavía dónde ubicarlo, pero le voy a decir ahora. Self, pause button, back. El método, este es el método clásico de ubicar cosas en TK. TK a la izquierda. Pad X igual 10, pad Y igual 10. ¿Ok? Vamos a ubicarlo y cuánto de margen le vamos a poner. Pero al crear este botón, le estoy demandando que se conecte a una función que todavía no existe, que es doble pause. Y la vamos a escribir. Doble pause. Entonces cada vez que se escriba, o sea, apriete sobre ese botón, va a ejecutar este método, esta función que vamos a crear acá. Y dice lo siguiente, pause, que es el pause que está arriba ya, lo negamos, self pause. Y vamos a ver la condición, self pause button config y le cambiamos el texto. En este caso el texto va a ser continuar, pero también le vamos a poner un iconito que también es único. Else self pause button config text igual y volvemos al texto de pausar. Okay. Y vamos a ver qué pasa. Pausar, continuar, pausar, continuar. Bueno, no hace nada porque todavía no estamos mostrando nada. Pero estamos construyendo esto. Luego de eso vamos a poner botón de detener, que básicamente es lo mismo, por lo tanto vamos a copiar y pegar. Detener. Ok. Y también el botón de cerrar. Y ya entendemos de qué se trata esto de poner botones. Con eso me está pidiendo implementar stop animation y close. Entonces lo voy a crear. Def stop animation self running igual false y close. Def close self
self stop animation, self app destroy. Ok, y esto me va a construir todo lo que es la interfaz. Ok. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la animación. Y es la parte más entretenida. Ya, entonces volvemos al init. Acá, activar animación. Acá, dar visual. Y cargamos frames. Va a ser una lista vacía. Self current frame va a ser con 0 desde el principio. Pero va a ir cambiando. Y ahora activar el hilo paralelo. Ya, y este hilo paralelo se calcula threading, el objeto thread. Y al objeto thread le voy a entregar target. Voy a hacer la función calcula frames. Y al iniciar la interfaz gráfica puedo echarlo a andar de inmediato. Thread starts, el método starts. Y ahí va a ir corriendo en paralelo, entre comillas, este paralelo, el otro hilo. Y set date canvas, que va a ser dibujar la primera imagen. Y por último, defino el protocolo de cierre para limpiarlo todo. Windows Manager, delete window, self close. ¿Ok? Entonces, si de alguna manera, no con el botón de cierre, el botón de cerrar, le provoco el cierre, entonces va a tirar a self close. Igual. Con eso necesito ya implementar calculate frames y update canvas, lo que nos va a llevar acá un comentario, métodos para activar animación sobre canvas. Entonces necesitamos el create, no, el calculate frames, que va a ser lo que va a correr en el hilo, y va a ser un hilo continuo, loop running, if not self paused. Puedo tomar los objetos de la misma clase. Frame self create frame self frames append frame. Y aquí time.sleep 0.1. Entonces aquí vamos a crear 10 frames. Por eso se ve medio entrecortado la animación. Porque no necesita, en términos de ejemplo, no necesitamos hacer más. Pero podríamos hacer el cálculo o ajustar este parámetro del tiempo que va a dormir, que va a dejar sin acción, para que sea más fluida la animación. Y acá está llamando self create frame. Entonces debemos crearlos. ¿Ve? Frame. Y aquí voy a retornar un punto. ¿Por qué? Porque el punto va a ir cambiando. Sobre eso se va a mover. X, self current frame,
sobre 600, módulo 600, y no se va a cambiar de altura. Y esto va a retornar return punto con doble asterisco del diccionario. Entonces va a crearme un montón de frames, 10 por segundo, y los va a tirar a visualizar. Entonces lo último que falta de acá es hacer el update canvas. Y update canvas tiene que verificar que existan frames que esté corriendo y no esté pausado. Y lo que voy a rescatar va a ser un punto de frames. Pop 0. Self canvas, voy a limpiar todo. Delete. Esto es una técnica no la mejor o la más eficiente porque borra todo y vuelve a crear un círculo sobre el canvas. Después, en el ejemplo de la luna sobre la Tierra, vamos a ver que no es necesario borrarlo, porque el objeto ya está pintado, sino podemos moverlo. En este caso es útil. Self canvas. Cada vez que llamamos update canvas, crea un oval. Un oval, lo voy a escribir al tiro. Tenemos en el canvas. Canvas create oval. ¿Qué me sirve esto? Para dibujar círculos. Mi círculo o elipses. Ok. ¿Por qué? Porque lo que pide para dibujar un círculo está a pulso, así que felicítame. Ahí. Necesita los puntos extremos este y este. Porque con esos puntos ya es posible describir o dibujar el círculo. X, y 0 y X, y 1. Y así, si esto cambia, si este delta, si delta H para el círculo, delta H es igual a delta H. Para una elipse, delta H es distinto de delta W. Delta H. O sea, delta altura círculo. La condición es que delta altura igual a delta H. Para elipse, delta altura distinto de delta H. Y con eso tenemos lo siguiente. Tengo el punto X, que ya lo calculé dónde va a estar. Punto Y, calculé también dónde va a estar. Punto X más, ¿de qué tamaño es el círculo? 20. Punto Y más 20. Y así me queda un círculo. Y lo lleno de color blue. No puede darle el color en hexadecimal también. Y va a cambiar el siguiente current frame. ¿Por qué cambia eso? Porque acá, para calcular esto, el X, y para que se mueva el current frame tiene que ir cambiando. ¿Qué más después de eso? Verificamos is self running. Hago que el canvas, que la aplicación, que la GUI de TK, después de 50 milisegundos,
ejecute date canvas de nuevo. O sea, por eso en el init tenemos que correr esto, porque esto inicializa la animación. Y también configura de que si está corriendo, esto vuelva a llamar date canvas. Y 50 milisegundos es algo imperceptible a los jugadores, a no ser que uno observe bien. Y con eso uno va a poder ver qué pasa con esto. Y vemos el circulito avanzando ahí. En X. Ahora, ¿qué pasa si uno lo cambia un poquito? Hagamos un experimento. Por ejemplo, eh, math.scene self current frame math.radiance. Solo probando algo para ver qué pasa. Import math. Y acá le tengo que dar una amplitud para que se vea algo, porque si no va a poner 1. El 10 por ahí. Y a ver cómo va a cambiar esto. Ah, y esto está en el centro. Ahí va a partir. Ahí. No se ve tanto. Podemos acelerarlo más. Entregándole una menor frecuencia. Ahí. Y dándole una mayor amplitud. 50. Ahí. Ahí menos se ve. Entonces debería ser por ahí. Hagamos esto a prueba. Probando valores. Ahí. Ahí sí se ve un cambio ya más brusco. Y si esto es como más delicado, ahí. Ahí sí. Join. Join. Ya, entonces así se ve una animación en que el canvas limpia todo antes y vuelve a pintar el círculo. ¿Por qué? Porque un círculo es una figura re simple, no es necesario conservarla. Pausar. Ahí, tener. Ahí, muy bien. Ok, entonces de vuelta, acá ya conocemos lo básico de cómo generar una animación y lo siguiente va a ser el cardioide. El cardioide. Y lo importante de ahora es que nos estamos dando cuenta de que muchas de las figuras que uno dibuja en Canvas van a depender de parámetros. Ok. Y si nos metemos a internet, uno puede encontrar hoy ecuaciones que nos van a describir distintas cosas. En este caso, cardioide.
Y el cardioide, como se ve aquí, es la composición de dos círculos en que se dibuja solo un punto del círculo exterior al rotar sobre el círculo interior. Esto re interesante. Y cómo podríamos... Bueno, esta es la ecuación polar. em, ecuaciones. Hacer esto. Ok, ok, ok. Son formas de expresar la posición. Vamos acá. Ujú. Ya. Mejor la saco a mis apuntes. Ok, entonces tenemos el cardioide. La estructura de la interfaz gráfica va a ser muy similar y lo que vamos a tener es que para, para dibujar el cardioide, o sea, ese círculo que gira en torno al otro círculo y se dibuja solo el borde, que va a retornar en algo así y depende cómo uno lo oriente, va a tener las siguientes ecuaciones en X y en Y, que son las coordenadas clásicas cartesianas. En X va a ser x0 más una amplitud por 1 menos seno de el ángulo θ por coseno del ángulo θ. El ángulo θ, ahí lo tengo. Y el I va a ser I0 más la amplitud. La amplitud quiere decir la distancia a la que se va a ir regulando y por 1 menos seno de θ por sino de... Entonces, ¿cómo se describe eso? Entonces, como lo vimos en la Wikipedia, había un circulito ahí y otro circulito ahí y lo que se dibuja es ese punto. Ok, ok. Entonces, con eso vamos a pasar a crear el módulo del cardioide. Poetry, new cardioide. Cardioide. Matrix. Y por el projects. Acabo de instalar Python 3.12, entonces tengo que configurar eso. Shell, ahí sí. Entonces, básicamente también vamos a tener dos archivos, touch.gui.py, touchmain.py. Y vamos a intervenir el GUI para crear la interfaz gráfica, que en primera instancia vamos a ahorrarnos un montón de código porque es re parecido y a partir de copiar código parecido es que nace la intuición de crear la clase padre. Cardioide, GUI. Y copiamos el mismo código, pero vamos sacando cosas que no vamos a ocupar.
a otra cosa. Y acá gui cardioide. Pero nosotros tenemos que crear ahora, y vamos al archivo el main que va a activar el script. En este caso cardioide y cardioide y cardioide. Y con eso cardioide, cardioide, cardioide. Es una palabra un poco complicada de pronunciar. Ya. Cardioide, cardioide, cardioide. Ok. Y está bien escrito en todas partes. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que describir la línea del cardioide, el borde. Entonces, para eso nos, nos valemos de crear una clase punto. La misma. Se la vamos a sobreescribir. La vamos a copiar tal cual. Y vamos a añadir un método que va a ser útil para retornar solo el X y el Y. Return self X, self Y. Finalmente, data class cardioide. Una clase que defina el objeto cardioide. Y cómo va a ir cambiando. Y 0. Float. Size int igual 50. Amplitude int igual 10. Frequency, la frecuencia de cambio, float igual 0.1. Visuales. ¿Qué más? Color. str igual red. ¿Qué es lo que va a contener esto? Va a contener un método de figura set current frame con un número y va a retornar una lista de puntos. O sea, tiene mucho sentido porque como va a ser animado, esto va a ir cambiando en la amplitud. Y acá le digo t, el tiempo, current frame por self frequency. ¿Tiene sentido? Porque eso nos va a ajustar de cómo va a irse visualizando, qué tan rápido va a ir el cambio. Size, self size más self amplitude por mat.sin de t. ¿Okay? Esto lo va a leer como si fuera un radiano. Y el tamaño, o sea, la amplitud de ese frame específico va a estar definido por el size, que es el central, y esto va a ir cambiando. Va a ser o positivo o negativo según lo que dé el mat.sin. Points, esa lista, por ángulo, que es donde vamos a ir a movernos en range. Entonces, aquí vamos a generar una lista de ángulos de 0 a 360, pero con un step de 5. O sea, va a ser 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, así. Y vamos a pasar el ángulo a radianes, usando el módulo mat, radians, ángulo. Y el ángulo, esto en
Esto, ahora calculamos el x, self.x0 más size por 1 menos mat sin radianes por mat.cos de radianes. Y el i es reparecido, solo que cambia un par de cosas, unos más y otros menos. Y acá es sin. Sí. Acumulo puntos, points, append, creando un punto x como retorno points. Y así es como se crea el objeto. Este va a ser el objeto cardioide como abstracto, objeto de programación. Y para dibujarlo vamos a generar una lista de puntos que van a describir la figura de manera visual. ¿Qué hacemos acá? Entonces, antes de crear la interfaz gráfica, levantamos de inmediato el objeto cardioide. Y va a irse con una ubicación a la mitad. Self, hey, a la mitad. Okay. Podemos hacer que, bueno, como son valores pares, esto va a ir calculándose bien, pero si llega a ser impar, podría ser molesto. Lo tiramos con un entero. Sí, se va a recortar valor entero cercano. ¿Qué más? Todo esto es idéntico. Toda la parte del init, de construir la ventana, etcétera, es idéntico. Lo que va a cambiar, incluso los botones, el canvas, todo, lo que va a cambiar es las tres funciones que gestionan el frame. Entonces nos vamos abajo y acá en incluso son dos funciones, porque esta permanece igual. Acá. Acá la creación de esto, en vez de un punto, van a ser puntos. Y el frame va a ser una lista de puntos. Self cardioide, figura, self.current frame. Y el futuro, el próximo va a ser self current frame. Voy a sumarle y retorno puntos. El siguiente es update canvas, en que en vez de tener solo un punto, voy a tener el conjunto de puntos que escribe en ese instante el cardioide. Y lo que vamos a hacer, vamos, en vez de dibujar un círculo, dibujar el cardioide. ¿Cómo se hace eso? Como sigue. Así. For i, punto in enumerate puntos. Y rescato los xy. x1 y 1 punto par punto próximo es de puntos. Uso el index de enumerate, por eso uso enumerate. Ok, y más 1 sobre el módulo de len puntos. Esto me va a permitir hacer de que esto sea el número siguiente. Y si llega al límite, no me va a generar un error. Probarlo acá. Python. Entonces, si i es igual a 10, sería i más 1, módulo de, imaginémonos,
que hay 72. 72 creo que son los puntos que va a generar. Ok. Si i igual 50, si i es igual a 71, llega a ser 0. Si i es igual a 72, vuelve a ser 1. Entonces, cierra el círculo. Entonces, ahora lo que falta es decir x2 y 2 es igual punto prox punto par. Y ya con eso puedo dibujar. Self canvas, create línea y la línea la describo así: x1 y 1, x2 y 2. Y así va a ser muchas líneas hasta los bloques de línea hasta que cierra la iteración. Ancho 5. Podríamos decir create polígono, porque esto es un polígono en realidad, cerrado. Podemos probar. A ver, y current frame. Y esto es todo igual. Y poetry run Python calculated poetry run Python calculated main. Y poetry install poetry publish. Y todavía no hay nada que mostrar. ¿Por qué? Porque me equivoqué ahí. Por ahí dice point y el objeto es punto. Spanglish. En mi trabajo hablo, es todo en inglés, entonces a veces se me cruzan. Point. ¿Dónde está? Punto. Ahí. Y como se ve ahí, el corazón latiendo. El corazón latiendo. Tararara. ¿Ya? Y lo interesante que siga a continuación. Probemos lo siguiente. Ah, Python tk canvas draw polygon. ¿Ok? Y es create polygon. ¿Ok? La función. Y tenemos que entregarle una lista de los puntos. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Y eso lo va a cerrar así. Y va a pintar adentro. Y nosotros, como tenemos una lista de puntos, eh, puntos polygon, lo que vamos a hacer lo siguiente: p.par o por p in puntos. Y además de itertools había un método que juntaba todo la lista, porque esta va a ser una lista de tuplas. Y aquí self canvas.create polygon puntos polygon y las propiedades de cómo va a ser la línea va a ser ahí. Y esto podríamos evitarlo. Hacer una publicación así. Y veamos. Python itertools. Shane creo que era.
tools. Chain. Ok, creo que sí. Vamos a la prueba. Python import from their tools, import chain de 1,2, 3,4. Y esto va a ser una lista para que no muestre el 1, 2, 3,4. Chain from iterable. Ahí sí. Chain from iterable. Entonces, este es el cardioide. From iter tools import chain. Y acá es lista de chain from iterable. Y le voy a entregar esta comprensiva. Solo por probar. A ver qué nos da. Ahí sí. Ve. Y ahí se ve el corazón completo, relleno. Pretty beautiful. Excelente. Ahora vamos a un sumario, un resumen. En nuestro resumen podemos mencionar lo siguiente. Tenemos 1, tenemos 2, nos dimos cuenta que hay un montón de código que copiamos. Eso nos va a provocar que vamos a definir una clase padre. Y vamos a darle más INRI de que sea una clase abstracta. Porque hay un par de métodos que van a cambiar. Entonces vamos a decirle a la clase padre que van a haber un par de métodos que tienen que existir. Ese par de métodos que tienen que existir van a ser el update canvas y el create frame, que cada uno es particular a lo que vamos a dibujar. Frame y update. Canvas abstracts. Y con eso vamos a finalmente dibujar la Tierra y la Luna girando al revés. Eso hay que definir. O depende cómo se vea el sentido. Ok. Ok. Ok, entonces, luego de una pausa, que no se ve, continuamos con la creación de lo siguiente. La clase GUI base, que es una clase abstracta que vamos a usar ABC. Y por otro lado es una clase padre para las otras GUI. Básicamente lo que va a tener esta es el canvas, los botoncitos y las acciones básicas sobre el botón. ¿Y qué habría que implementar en la clase hija? La figura, puntos y qué va a dibujar en el frame. Por lo tanto, lo que corresponde es crear ahora con Poetry New y base. Base. Shell
corrección que hay que hacerle. Acá 0. Ok, add reach y creo que con eso está. Y lo que vamos a hacer ahora es dentro de GBase voy a crear un archivo g.py en el cual voy a prácticamente copiar todo. Ahí, GBase. Y de lo que voy a copiar, voy a borrar algunas otras cosas. Que vamos a borrar lo que es particular de cada implementación, que sería esto. Voy a borrar lo que es cardioide. Voy a renombrar acá. Voy a sacar esto de aquí. ¿Ah? Y voy a heredar de ABC. From ABC. Import ABC. Y abstract. ¿Por qué? Porque update canvas va a ser un método abstracto. Abstract. Y el create frame también. Vamos a poner al fondo. El resto es todo igual. Abstract. Y una lista de realidad n. ¿Por qué n? Porque puede ser cualquier objeto que retorne un frame. O los objetos que van a dibujar el frame. Okay. Y con eso ya estamos listos. Lo que necesitamos a continuación es ver si lo corre, si lo acepta. Poetry run Python from GBase imports GBase. Correcto. Y no me debería dejar crearlo porque son abstracts. Lo que está bien. A continuación, una vez que ya tengo esto base, podría ser cualquier ejemplo de una interfaz con animación, tal cual con los 3 botones, y me va a bastar con heredar de ahí. Lo que sigue es crear lo voy a explicar en Canvas, que tenemos mi base y sus métodos. Hay dos métodos abstractos, que es update canvas y create frame. Y esto, todas las clases que hereden de aquí, como sistema, tierra, luna, que es lo que voy a hacer acá, tengo que implementar update canvas y create frame. ¿Por qué? Porque es lo que básicamente cambia. Ahora lo que voy a hacer es crear new sistema tierra luna. Poetry. Tierra luna. Y en la corrección aquí. De Python 3.10. Y además voy a agregar GBase como un módulo relativo. So, uno arriba y le doy GBase. Y lo va a reconocer. Lo va a instalar. Entonces desde aquí mismo poetry run
from gui base import gui base y lo reconoce. Entonces, desde el editor, vamos a ir acá a crear nuestro gui.py. Y acá es re simple porque gui base import gui base class sistema tierra luna. Y esto va a importar de gui base. Pass. También me interesa que sea un data class para que muestre cosas implementadas. Acá data class, y la parte del script. Ok, continuamos porque me llamaron. Estaba creando el script. Tierra luna y un main.py. Y este main from tierra luna punto y import tema tierra luna. Y la parte de correr el script es igual tema tierra luna. Creo que es bastante interesante porque ahora lo que vamos a probar es lo siguiente. Poetry, name. Y me va a reclamar de que ahí. ¿Qué pasa? No, no, aquí. No me va a reconocer porque no me va a dejar. Porque no tengo implementado los métodos create, frame y update canvas. ¿Cómo lo soluciono? Haciendo una implementación de momento para ver si esto lo va a correr bien, está bien definida la estructura. Y ¿Tú tenías una estufita de yo, no? y esto me dice missing required positional frames. Este pide eso. Ok. Para construirlo. Ok. Entonces, aquí como es un data class me va a pedir cada uno de los elementos, pero yo voy a llamar al init de la clase padre para que lo resuelva. Y creo que ya con eso lo va a cargar. Sí. Entonces es re sencillo porque en vez de volver a escribir todo el código, que es lo mismo, idéntico, nos vamos a enfocar en crear los objetos que nos van a permitir dar la imagen de la Tierra y la Luna y hacer la animación de la Luna, que es lo que se va a mover. Y para eso es que vamos a crear algunas clases extras. ¿Ok? Primero vamos a necesitar la imagen de la Tierra y la Luna. Entonces vamos a rescatarlas de aquí, de la Luna, acá. Usualmente los recursos así como imágenes y
elementos de este tipo fijos le dicen assets o fixture. Depende de cómo lo vayamos a hacer. Nosotros lo vamos a usar como assets, que es lo que vamos a dibujar y vamos a usar como elementos dentro de el ejemplo. Ahí, assets. Lo siguiente es que en nuestro sistema vamos a usar math, montar una foto y varias cosas más. Entonces vamos a importar las cosas que necesitemos acá, todo eso. Luego el objeto, la clase punto, también la vamos a necesitar, que va a escribir dónde está ubicado cada elemento. Y vamos a dar una ruta a donde están los assets. Ahí. Además, vamos a crear una clase objeto celeste que va a ser genérica. Objeto celeste. Que va a definir la Tierra o la Luna sobre el canvas. Y esto le voy a dar un init. Init self canvas path x y scale. Porque para que se vea decente o se vea bien, las imágenes tienen que rescalarse a un tamaño adecuado y además proporcional en la relación Tierra-Luna. Como el escalado más sencillo que hay, habría que hacer un cálculo sobre el canvas y todo, no lo vamos a hacer ahora. Canvas. Self image, image open, string de image path. Bien. Porque esto es un objeto canvas, un tk, tk, tk.canvas. Y otro es un objeto path. Esto es un float, float y float. Scale, scale. Y vamos acá a la parte de hacer un redimensionamiento de la imagen, como en la clase pasada. Self image, self image, .redfixe. Okay. Y esto va a tener una tupla de el entero self image width por self.scale. Suponiendo que la imagen, el objeto ocupa todo el ancho y largo. Hay detalles ahí, pero con esto podríamos decir que es suficiente. Y aquí le damos el algoritmo de interpolación. Image length. Self image. Image lo pasamos a un objeto TK. Photo image. Self image. Todo el proceso de conversión de lectura de la imagen como archivo, ahí hasta la imagen que se carga sobre el canvas. Self canvas ID, el ID que asigna el canvas. Create image en este caso. Y la vamos a posicionar en x, y, image, self image. Self x igual x, self y igual y. Y con eso está el init. Objeto celeste. Lo siguiente es definir que el objeto se va a mover. Move to self x, y. Y también esto va a ser un float. Puede ser un float, pero internamente lo vamos a convertir al entero cercano, porque es posicionamiento en píxeles.
Y esos son valores enteros. Self, canvas, chords, self, CD, que vamos a mover el objeto CD y lo va a mover donde está self X y self Y. Luego, hay dos objetos, la Tierra y la Luna. La Tierra va a ser una hija de un objeto celeste. Y def init self canvas X y scale 1. Super init. Esto va a pintar sobre canvas en la dirección base tierra. En realidad en inglés earth.png. X y scale. Y la luna va a ser prácticamente lo mismo, excepto la ruta al archivo. Además, la luna va a tener la siguiente característica: moverse en torno a la Tierra. Y para eso vamos a definir el método mover en torno a Tierra. Y le vamos a dar un self, un centro X, centro Y, que definirle el centro, radio, ángulo. Y acá la ecuación de la curva, centro en X, le sumamos radio por mat.cos, mat en ángulo radianes. Y ángulo en radianes es mat.radians de ángulo. Y este ángulo va a ser un float, pero en degree. Este va a ser un float. Este va a ser un int. Este va a ser un int. Que son valores de la posición en el canvas. Enteros. Centro y más radio por mat.sin ángulo en radianes. ¿Por qué estos dos valores? Porque estamos calculando la posición en cartesiano. Ahí está. Y con eso todavía no cambiamos nada de la interfaz gráfica. Vamos a agregarle algunas cosas. En nuestra interfaz gráfica vamos a definirle escala tierra 0.2, escala luna igual 0.05. Y estos son keywords por defecto. Podemos setearlos en el script. Acá seteamos el objeto luna parte como none. El objeto tierra parte como none. Guardamos escala luna. Guardamos escala tierra. Self, dejamos radio luna como 0. Inicializamos la clase padre. Y acá self radio luna lo movemos a 200. Desplazamos la luna del centro a 200 píxeles. Self tierra, inicializamos la tierra. Self el canvas de que aquí se monta canvas y botones. Centro X, centro Y, escala de la Tierra. Luego creamos la luna, self luna, self
canvas self.centro x más self radio self centro y esto le estamos definiendo que parta en horizontal a la tierra. Self escala luna. Y ahí se vea más ordenado. Ok, tengo la Tierra y la Luna ya creadas al terminar de inicializar el sistema. Lo que está súper bien. Y acá adentro también se inicia hilo. O sea, pasan instantes, pocos instantes. Y mientras se inicializa el hilo que hace el cálculo de los frames, empieza inmediatamente a trabajar, aunque no se esté visualizando. Y por eso es que necesitamos definir como luna y tierra en none. Hasta después, cuando se crea el canvas y todo, podemos ya crear los objetos. ¿De dónde sale centro X y centro Y? Son properties. Property def centro X self. Y lo que vamos a hacer es la operación de ratón en la horizontal. Width. Le vamos a hacer doble división con 2 a la mitad para tener el valor entero. Y centro y también doble división para tener el valor entero. Y ahora implementamos el create frame, que va a consistir en lo siguiente: ángulo self current frame if self luna. Si ya la luna existe, voy a respetar el punto de donde está la luna, self luna, y a dónde se va a mover. Siguiente paso: mover en torno a la Tierra. Y le doy los parámetros: centro X, centro en Y, self radio luna, la distancia de la Tierra a la Luna desde el centro, y ángulo. Y ahora, después de eso, recalculo el current frame. Current frame va a ser igual a self current frame más 1, pero en módulo de 360. O sea, va a ir de 0 a 360 siempre. Return punto. Si no, retorna punto en self radio luna en horizontal ahí, para que se inicialice ahí y esté todo bien. Y finalmente el canvas, que es if self frames and self running and self offset punto de la luna, parecido al movimiento horizontal, frames pop, pero con imagen encargada. If self.luna luna id igual self.luna.sid, el valor de identificación de la figura en el canvas. X, y igual punto luna punto par self.luna, y ahora lo muevo. Esta es la parte de generar las siguientes posiciones, y esta es la parte de mover. Y si no hay luna, le digo no hay luna. Y acá, if, si estoy corriendo, entonces lo programo para que se vuelva a ejecutar en tantos milisegundos. Okay. Y vamos a ver qué pasa. No tengo instalado pil por entry. Ya vamos a instalar pil. Y ahí tenemos a nuestra luna
flotando en torno a la Tierra. Y también tiene los controles clásicos que ya le tenemos programados para nuestra interfaz. Esta interfaz es una interfaz genérica con una clase padre abstracta que requiere que se implementen estas dos, el update canvas y el create frame. Ahora, para, para motivar la evolución de esto que estamos aquí viendo es solo un dibujo. Estamos simulando, o sea, no estamos dibujando que se mueve un círculo en torno a la Tierra, pero no estamos simulando un fenómeno físico. Entonces, lo que toca hacer es que en la próxima clase, entender que el movimiento de la azul, de la Tierra y la Luna está sujeto a fuerzas misteriosas. No, está súper bien descrita. En la gravedad. Bien. Entonces hay una fuerza que se define como menos g, el valor de la gravedad universal, la constante, cuestión r cuadrado. ¿Ok? Entonces hay una fuerza ahí. Y esa fuerza define el movimiento. ¿Ya? El movimiento de la Luna. Y ese movimiento determinado en base a las dos masas, en base a la distancia, masa 1, masa 2, distancia y un vector de velocidad inicial, define cómo va a ser la curva de movimiento. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase porque también considera la implementación de algunas clases, clase vector, clase posición, velocidad, aceleración y entender qué pasa con la interacción de las fuerzas. Es un modelo simplificado, pero a eso le podríamos ya empezar a llamar una simulación física. Lo que acabamos de ver, esto es animación, un dibujo. Y eso por ahora. Espero que hayan aprendido y cualquier duda lo vemos por el chat o por las consultas de Telegram. Muchas gracias.